Dios, que es el Evangelio de la Gracia, y todas las demás sistemas religiosos del mundo que hablan acerca de esfuerzos, de méritos humanos. La religión que usted me diga, la filosofía que usted me diga, la creencia que usted me diga está basada en el esfuerzo humano, en lo que la persona tiene que hacer, lo que debe de hacer, cómo tiene que vivir, cómo comportarse. Todo eso es opuesto al Evangelio de la Gracia. Otra de las cosas muy importantes que vemos aquí es que nosotros no tenemos que dejarnos influenciar como los creyentes de Galacia se dejaron influenciar por los judaizantes, quienes fueron con ellos y les empezaron a enseñar un evangelio diferente. Es decir, ellos les decían los judaizantes que para ser salvos no solamente tenían que creer en Jesucristo, sino que también tenían que hacer las obras de la ley, tales como circuncidarse, guardar los días de fiesta, el lavamiento de manos y muchísimos más. Recordemos que la ley está compuesta por 613 mandamientos diferentes, los cuales evidentemente no hay ningún ser humano que los pueda cumplir, ¿verdad? Y la ley tampoco tuvo el propósito de salvar a nadie. ¿Se acuerdan? Lo estudiamos muy bien con el pastor Ramiro. La ley en la mente de Dios nunca tuvo. Cuando Dios dio la ley al hombre, su propósito de Dios no era, hombre, sálvate por medio de la ley, sino era, date cuenta de que no puedes cumplir la ley, de que eres imperfecto, de que vas a fallar en un solo mandamiento. Y si fallas en un solo mandamiento, te haces transgresor absolutamente de toda la ley. Entonces la ley era como algo para desmotivarnos, algo para decirnos, sí es cierto, no puedo ser como cumplir todos los requisitos de la ley de Dios. Por lo tanto, lo único que me queda es creer y confiar en Cristo Jesús. Pero los hombres a lo largo de la historia que hemos hecho o que han hecho, pues como no quieren el sacrificio de Cristo Jesús, quieren su propio mérito, entonces dicen, bueno, mejor yo hago mis obras, ¿verdad? Y creo mis propias religiones para poderme salvar. Bueno, también hemos visto que dentro de nosotros, de cada creyente verdadero, hay una lucha, ¿verdad? Una lucha entre nuestra antigua naturaleza, nuestra naturaleza pecaminosa, nuestra vieja carne y el espíritu, ¿verdad? Y que nuestra vieja naturaleza o nuestra naturaleza pecaminosa, nuestra carne, nos llevan a pecar, ¿verdad? Y manifiestas son las obras de la carne que ya las estudiamos, ¿verdad? Y por otra parte tenemos al Espíritu Santo que se contraponen. Hay una lucha interna diaria. Bueno. Llegamos a este punto en donde les voy a invitar a que abran sus Biblias y leamos este pasaje que es Gálatas capítulo 6, versículos 14 al 18, que son los versículos finales de esta preciosa epístola. ¿Okay? ¿Ya llegaron ahí? Gálatas capítulo 6, versículos 14 a 18. Dice Pablo, inspirado por Dios: pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Y todos los que andan conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. De aquí en adelante nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Hermanos, la gracia del Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. En estos versículos finales, y empezando ahí en el versículo 14, Pablo dice, ¿verdad? Lejos esté de mí gloriarse. Y ahorita vamos a explicar qué quiere decir esto de gloriarse. En este pasaje yo les voy a invitar a que ustedes, juntamente conmigo, encontremos tres razones para nosotros creer en el Evangelio de la Gracia y podernos gloriar en la cruz de Cristo. El mensaje se llama gloriarse en la cruz. Así se llama. Entonces, vamos a empezar ahí en el verso 14. Dijo Pablo, pero lejos esté de mí gloriarme. Esta expresión que utiliza Pablo, que lo hace con mucha firmeza, de lejos esté de mí gloriarme, significa ni siquiera a mí en mi mente me debe de pasar la idea de gloriarme, es decir, de jactarme, ¿no? Así de ser medio presumido, sino en algo que no sea la cruz de Jesucristo. Eso es lo que está diciendo Pablo.
La palabra gloriarse normalmente se utiliza en sentido negativo, ¿verdad? Cuando alguien se gloría de sí mismo, como en algunos otros versículos de la Escritura, que tenemos algo así como alábete el extraño y no tu propia lengua, ¿no? Es decir, que no seas tú mismo, ¿verdad? Que se dé la gloria o te alabes a ti mismo, sino que sean otras personas o lo que hagas no sea para tu gloria, sino sea para la gloria de Dios. En este caso, gloriarme quiere decir recibir alabanza o recibir el reconocimiento. Y Pablo lo dice, lejos, así como dijeron, de aquí a 50 kilómetros, lejos esté de mí el querer recibir una alabanza, una gloria, sino gloriarme en la cruz de Cristo. ¿Pero por qué dice esto Pablo? Recordemos que los judaizantes se gloriaban en ellos mismos. Ellos decían, pues nosotros somos como conocedores de la ley, nosotros somos hebreos, pues somos descendientes de Abraham y ellos tenían una cantidad grande de cosas por las cuales gloriarse a sí mismo. Y Pablo, oponiéndose exactamente a lo que los judaizantes decían, Pablo decía, lejos esté de mí actarme, ¿verdad? Gloriarme, sino en la cruz de Cristo. ¿Por qué? Porque la cruz de Cristo significa el sacrificio y la cruz de Cristo significa el lugar donde Dios hace justo al pecador y donde Dios te puede aceptar. En ningún otro lugar Dios te puede llamar justo a una persona pecadora como tú o como yo, y en ningún otro lugar que no sea la cruz, Dios te va a aceptar. Si no pasa una persona por la luz de Cristo, esa persona, independientemente de cuán buena, cuán moral o cuán meritoria desde el punto de vista humano pueda tener, no es una persona que sea aceptable delante de Dios. Cuando los hombres se identifican con la muerte de Cristo en la cruz, Dios derrama su justicia con esa persona. Cuando una persona acepta a Cristo Jesús, está aceptando los términos que Dios ha hecho para que esa persona se pueda salvar. Ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, han sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, dice Efesios capítulo 2, versículo 13. Los creyentes, los que hemos pasado por la cruz de Cristo, nunca vamos a estar en un juicio condenatorio y vamos a ser condenados. Nunca. Gracias a la cruz de Cristo. Por eso es que Pablo decía, si en algo me voy a gloriar, si en algo quiero recibir alabanza, no es en mí, no es en mi persona, sino es en la cruz de Cristo, en la obra que hizo Jesucristo por mí, o sea, decía Pablo, y por toda la humanidad. Y ese es el pensamiento que todos y cada uno de los cristianos deberíamos de tener. Si usted hace algo bueno, jamás piense, voy a hacer esto bueno para que los demás me reconozcan, para que más los que digan, ay, este hermano, qué bueno es, qué espiritual, qué lindo o qué linda. No, para que los demás me reconozcan, no. Si usted hace algo bueno, hágalo pensando siempre en la gloria de Dios, en que sea por que Jesucristo lo hizo todo en la cruz por usted y por mí. Piense en eso antes de buscar siquiera pensar en nuestra gloria. Desde el punto de vista humano, Pablo sí tenía muchas cosas de qué gloriarse. Acuérdense, si quieren, vamos a hacer un repaso de lo que él ya dijo y que hemos estudiado en otras secciones. Vayan por favor conmigo a Filipenses, Filipenses capítulo 3, versículos 4 al 10. Filipenses capítulo 3, versículos 4 a 10. ¿Ya llegaron ahí? Fíjense cómo el apóstol Pablo, él sí tenía muchas cosas de qué gloriarse, ¿verdad? En la carne. Dice así, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tienen que confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible.
Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por el amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Pablo sí tenía mucho de qué gloriarse, ¿verdad? Seguramente la gran mayoría de nosotros como cristianos modernos no tenemos nada de qué gloriarnos como él, pero él sí lo tenía. Y sin embargo él decía, si en algo me voy a gloriar, va a ser en la cruz de Cristo. Todos los demás, todos mis méritos, todo el trabajo, todo lo que he hecho, lejos, ¿verdad? Los voy a poner, lejos esté de mí gloriarme. ¿Ok? Ahora, en este pasaje, como yo les decía, vamos a encontrar tres razones para que todos los cristianos nos podamos gloriar igual como Pablo en la cruz de Cristo. ¿Cuál es el primero? Bueno, en el versículo número 14, en la parte B, dice, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Ahí encontramos la primera razón para gloriarme en la cruz de Cristo, que es la cruz de Cristo da poder para liberarnos de la servidumbre. ¿Okay? Esa es la primera razón. Dice, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Aquí la palabra que se traduce como mundo es cosmos y se refiere a este sistema ordenado de cosas. En el Nuevo Testamento, cosmos o mundo se refiere al sistema encabezado por Satanás y sus demonios, como lo dice Juan 12:31. Una persona que no es salvada es una persona que de una u otra manera vive esclavizada a este sistema de cosas, a Satanás, al pecado, al mundo, como usted y yo estábamos antes de creer en Cristo Jesús. Asimismo, una persona sin Cristo vive con sus culpas debido a los pecados que ha cometido. Yo no sé usted, pero yo me acuerdo de mí que a veces en ocasiones no dormía de pensar las cosas malas que había hecho o las cosas que yo dije que iba a hacer y no había cumplido. Y en mí estaba esa culpa, sentía culpas por muchas cosas. Y mucha gente normalmente siente culpas. O sea, piense usted, recuerde un poquito cómo era su vida de inconverso. Y algunas veces estoy seguro que la culpa no lo dejaba estar tranquilo por lo menos por algún tiempo, ¿verdad? Y siendo más específicos, la palabra mundo aquí también se refiere al sistema que está bajo el completo dominio de Satanás. ¿Quién es el Dios de este mundo? El Dios de este siglo. Satanás. Juan 15:19, esto afirma. Esta frase que utiliza Pablo, el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo, también se relaciona con la posesión espiritual que un creyente verdadero tiene con Dios. El hecho histórico de que usted y yo hayamos confiado en Jesucristo como nuestro Señor y Salvador nos hace salvos, nos hace estar en una plena unión espiritual con Dios, obviamente siempre y cuando no haya pecado. ¿Okay? Pero ahí estamos, una vez que pecamos, lo confesamos y volvemos a esa unión espiritual. Entonces, a través de la muerte en la cruz, un creyente verdadero vence al mundo. Y eso es algo que estudiamos por allá en las primeras lecciones, ¿verdad? Hasta que todos lleguemos. Que cuando un creyente verdadero confía en Cristo Jesús, este creyente vence al mundo. Vayan conmigo, por favor, a Primera de Juan, capítulo 5, versículos 4 y 5. Primera de Juan, capítulo 5, versículos 4 y 5. Dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Okay? Por medio de la fe, bueno, el versículo 5 dice, ¿quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Entonces, cuando el gloriarnos en la cruz de Cristo tiene poder para que cualquier persona que entrega su fe a Jesucristo es una persona que va a estar libre de la servidumbre del mundo. Dejamos de ser esclavos, ¿ok? Nos quitamos el grillete de Satanás y del mundo y toda la corriente que eso conlleva. ¿Okay? Entonces, debido a esta posición que tiene un creyente delante de Dios, su relación con el mundo, pues debería de ser esta, así como dice Pablo. El mundo ya está crucificado, en otras palabras,
Para mí el mundo ya está muerto. Y le está diciendo Pablo, y mundo, tú también considérame a mí como ya muerto para ti. Eso es lo que está diciendo Pablo. Mundo, considérame muerto. Así como yo te considero a ti. Y eso que está diciendo Pablo es muy importante. Y si nosotros lo trasladamos a nuestra vida como cristianos, debiésemos pensar igual que Pablo. Pero a veces no somos así. A veces nosotros, aunque posicionalmente, es decir, por la relación que ya tenemos con Dios, es de esa manera, el mundo ya está muerto para nosotros, ya se murió en la cruz de Cristo. Para nosotros a veces no es así. Y a veces para nosotros les decimos, mundo, considérame vivito, ¿ah? No, y a mí me interesa más, pues la moda, ¿verdad? Me interesan más las cuestiones pasajeras, me interesa más mi vanidad, me interesa más a lo mejor mi carrera, mi profesión, tantas cosas que el mundo ofrece, que aunque para Dios ya esté muerto el mundo para nosotros no, ¿eh? Y ahí seguimos en eso. Y el mundo, obviamente, pues ellos bien encantados, ¿eh? Tiene un adepto más en los cristianos que siguen viviendo de la manera que el mundo quiera, ¿eh? Donde te interesan más las cosas del mundo y no las cosas que realmente tienen que interesar, que son las cosas de Dios. Y esto es muy sencillo. Ustedes recuerden esto. Cuando los niños están pequeños, ellos no entienden muchas veces los conceptos. Ya por ahí de los 6, 7, 8 años empiezan a entender conceptos. Pero los niños sí entienden algo. Un niño sabe que sus padres lo aman cuando sus padres están con él. Para un niño que tú le digas te amo, cuando tiene unos meses, unos años, pocos años, no tiene mucho significado, pero si tú estás con él sí entiende que amar es que estás con él. Bueno, nosotros como cristianos a veces decimos que amamos a Dios, pero realmente ¿cuánto tiempo estamos con Dios? ¿Cuánto tiempo dedicamos de nuestras vidas diarias a tener nuestro devocional con Dios, a leer la Biblia, a orar con Dios? Y después de que tenemos ese tiempo a solas personal con Dios, ¿cuánto del tiempo que nosotros tenemos dedicamos para hablarles a otros de Cristo, para edificar a otros creyentes en la palabra del Señor, para compartir un estudio, para dar una consejería, para ayudar a un hermano necesitado, para ver por algún hermano enfermo? Y eso es lo que para Dios significa también que lo amemos, que estemos inmersos en su palabra, que estemos inmersos en comunión con Él y que gracias a esa comunión con Él la podamos desplegar con las personas que no lo conocen y también con las personas que sí lo conocen. Y a veces es muy triste, ¿verdad? Que los cristianos no pasan tiempo ni ellos solitos con Dios, ni tampoco sirviendo a otros cristianos y menos a gente que no es creyente por amor a Dios. Y entonces ahí no se cumple lo que dice Pablo, ¿ah? Mundo, considérame muerto, ¿verdad? Así como yo a ti. No, al contrario, decimos al mundo, mundo, considérame vivito, ¿verdad? Así como yo te considero a ti. En segundo lugar, el gloriarse en la cruz tiene poder para hacer lo que la carne no puede hacer. Versículo 15 de Gálatas 6. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Como Pablo había dicho que en sus propias fuerzas él no pudo agradar a Dios, aunque él lo quería hacer. Si ustedes se acuerdan cuando Pablo se convierte allá en Hechos capítulo 9, Pablo, antes de llegar a ese capítulo 9, si leemos ahí todos los hechos desde el 6 en adelante, del 6 al 9, y no lo vamos a leer por cuestión de tiempo, esos 3 capítulos, pero Pablo, ¿qué hacía? Pablo perseguía a los cristianos. Le encantaba, él tenía un celo tan grande por Dios y ese celo lo manifestaba persiguiendo cristianos. Dice ahí que él encabezaba al grupo de judíos religiosos que agarraban a los cristianos, los azotaban, los sacaban de sus casas, los encarcelaban y él daba, ¿verdad?, hasta su consentimiento para que los mataran. Y él de esa manera pensaba que servía a Dios. Pero Pablo se dio cuenta de que él, en ese celo de buscar servir a Dios, en realidad estaba persiguiendo al propio Señor Jesucristo. Eso es de lo que se dio cuenta el apóstol Pablo. ¿Okay?
Para un judío creyente, la circuncisión ya no tiene que tener ningún valor. Porque para un judío que no es creyente, la circuncisión sí tiene mucha importancia. ¿Por qué? Porque la circuncisión hace que esa persona pertenezca al pueblo de Dios. ¿Ok? Entonces, por eso es que los judíos, todos los varones judíos, al octavo día hay que circuncidarlos. A todos los hijos varones, al octavo día se circuncidan. ¿Por qué? Porque esa es la muestra física de que son parte del pueblo de Dios, que son parte, que pertenecen a la descendencia de Abraham, a la nación judía. Y es muy importante para ellos la circuncisión. Pero dice Pablo, ¿verdad?, que para un creyente judío la circuncisión ya no debe de tener ningún valor. Y menciona circuncisión como una referencia a todos los aspectos que a un judío le debiesen interesar, como cuáles ya vimos: circuncidarse, guardar todas las obras de la ley, guardar todos los días de reposo, todas las fiestas, todas las leyes sanitarias. Eso es así como circuncisión, es como equiparar a todo lo demás que tenían que cumplir los judaizantes. Entonces, para un cristiano, que fuera judío, dice ahí, y que fuera creyente verdadero, la circuncisión ya no vale nada. Y así como para una persona que es de origen gentil, tampoco, el que esa persona no sea incircunciso, pues tampoco le debe de interesar nada, ¿verdad? Entonces, Pablo está hablando aquí de algo bien importante. ¿Qué es eso bien importante? Ambas cosas, la circuncisión como la incircuncisión, representan los dos sistemas religiosos. Uno por el judaísmo, que es todos los de la circuncisión, y las personas de la incircuncisión, todas las sectas y demás religiones de corte pagano, que no son judías, ahí están representados. Entonces, Pablo dice en la última parte de ese versículo 15, después de decir que en Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, y ahí dice, sino una nueva creación. ¿Qué quiere decir esto? Que para Dios lo importante no es que tú seas judío y que guardes todas las tradiciones y normas y la ley de los judíos, ni tampoco que tú seas de origen gentil y que vivas, ¿verdad?, alejado de la ley y todo eso, sino lo que importa es que ahora en Cristo tú eres una nueva criatura, ¿ok? Tú eres una nueva criatura, eres una nueva creación hecha por Dios. Una vez que tú has creído y que has depositado tu fe en Cristo Jesús, ¿qué hace Dios contigo en ese momento? Te hace una nueva criatura. Nosotros lo conocemos muy bien, 2 de Corintios 5:17, que así a corito todos podremos decir, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. En Cristo Jesús, eso es lo importante, que no importa que seas de origen gentil o de origen judío, eres una nueva criatura. Eso es lo más importante. Ya no importa todo lo demás. Lo importante es que eres una nueva criatura y que te es necesario nacer de nuevo. Vayan conmigo, por favor, a Juan capítulo 3, donde ustedes van a recordar, es un pasaje pero muy conocido por todos ustedes. Juan capítulo 3 habla acerca de Nicodemo, un principal, ¿verdad?, de entre los judíos. ¿Ok? Juan capítulo 3, versículo 3. ¿Okay? Vamos a leer desde el 1 para que tengamos el contexto. Dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Okay? Entonces, para los judíos, y como este hombre Nicodemo, que era un principal, un fariseo, es decir, una persona que conocía perfectamente la ley, los profetas y los mandamientos. Y recuerde, Pablo también era fariseo, ¿ok? También era fariseo, eran de los más conocedores de la ley de Dios. Pero para ellos les es necesario ¿qué? Nacer de nuevo, les dijo Jesucristo. Igual para una persona de nosotros, una persona de origen gentil, que hemos creído en Cristo Jesús, Dios nos ha hecho ¿qué? Nuevas criaturas. Y ese es el poder
para gloriarse en la cruz que la carne, es decir, que ninguna persona, por guardar todas las obras de la ley, se puede hacer a sí mismo una nueva criatura. ¿Sí? Y esto es algo bien maravilloso. ¿Por qué? Porque y recuerda un poquito, cuando tú estabas recién convertido, tú hacías muchas cosas incorrectas delante de Dios. Y a veces seguramente intentaste dejar de hacer estas cosas. Yo conozco a gente que se embriaga, se embriagaba o hablaba en pasado, que se drogaba, que decía muchas groserías, en fin. E intentó dejar esos vicios, dejar estas cosas, y ¿saben qué? Nunca podía. Pero al momento que se hicieron cristianos, que Dios aceptaron el mensaje de la salvación en Cristo Jesús, Dios los hizo nuevas criaturas. ¿Y qué pasó con sus vidas? Totalmente cambiadas, totalmente transformadas. Y eso es lo mismo que ha pasado con nosotros, aunque a veces se nos olvida que en Cristo Jesús somos nuevas criaturas y con ello tenemos, ¿verdad?, el poder para vencer cualquier pecado, el que usted me diga, el pecado que usted me diga, con el poder de Cristo, con el poder que nos da el Espíritu Santo, y ya lo estudiamos muy bien en Efesios. Con ese poder podemos vencer cualquier pecado, el que usted quiera, el que usted me diga. Así que si algún cristiano no puede dejar un pecado del pasado, no diga no puede, diga no quiero, porque en realidad sí tenemos el poder para vencer cualquier pecado que nos haya esclavizado en nuestra vida como no creyentes. ¿Okay? Entonces, el poder de la cruz hace que el creyente verdadero sea una nueva criatura, una nueva creación, como lo cantamos, ¿no? ¿Sí se acuerdan de ese corito? Soy una nueva criatura, soy una nueva creación. ¿Qué pasó con las cosas viejas? Pasaron. Todas son hechas nuevas en Dios. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que tener presentes, mis queridos hermanos, que somos nuevas criaturas. Y el tercer punto que dice Pablo es que el gloriarse en la cruz tiene poder para traer la salvación. Versículo 16 de este capítulo 6 de Gálatas. Y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. En tercer lugar, Pablo se gloriaba en la cruz de Cristo porque es lo único que tiene poder para poder salvar a las personas que confían en el único evangelio de la gracia. El evangelio que Pablo enseñó y que Pablo predicó, y que espero que todos los que estamos aquí sea el único evangelio que prediquemos y que enseñemos. ¿Okay? Ustedes saben que el verso más conocido de toda la escritura es Juan 3:16, ¿sí o no? Hasta cuando ven, yo he visto partidos en Europa o en Estados Unidos, ahí en los estadios de fútbol, de básquetbol, sacan sus pancartas, sus mantas, y ahí está. Porque de tal manera amó Dios al mundo, ¿ah? ¿Le ha dado a quién? A su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga ¿qué? Vida eterna. Y ahí lo único que puede traer salvación es la cruz de Cristo. No hay otra forma, no hay otra manera. Hay ocasiones que a veces los cristianos decimos, ¿va? Mira, conozco a una persona que es bien buena gente, moralmente es bien honesto, ¿verdad? Es un buen padre, un buen esposo, un buen hijo, un buen hermano. Lo único que le falta es ser cristiano. Pequeña cosa, ¿no? Es lo más importante. Lo más importante es que esa persona tenga la experiencia de haber depositado su fe y su confianza en Jesucristo. Y a veces como con nosotros nos conformamos y decimos, es que estas personas no son tan malas, ¿verdad? Y pensamos como en X. Pues aunque esas personas para nosotros no sean tan malas, tienen exactamente la misma condición de pecado delante de Dios que el peor de los asesinos. Y también necesitan a Jesucristo. Y también necesitan salvarse. Y también necesitan que se les presente el evangelio. Y a veces los cristianos como que decimos, no, a esos no. A esos mejor no les sabe. Cuando no, ellos también necesitan escuchar el evangelio. Ellos también necesitan la verdadera salvación de Dios que es en Cristo Jesús. La misericordia de Dios es para ellos, es para todos los seres humanos. Ahí en la primera parte del versículo 16 dice, y a todos los que andan conforme a esta regla. Bueno,
La palabra que aquí se traduce como regla es la palabra canon. Y esta palabra canon significa una medición o la norma. Entonces, cuando Pablo dice aquí, ¿verdad? Que a todos los que andan conforme a esta regla se refiere a la norma del evangelio, ¿okay? Al evangelio de la gracia. A todos ellos, entonces sí, dice ahí que ellos van a disfrutar de ¿qué? De la paz y de la misericordia de parte de Dios. Recuerden ahí en 2 de Pedro capítulo 3 versículo 9, ¿verdad? Que Dios, ¿quién quiere salvar? ¿A unos cuantos? ¿Nomás a los guapos? ¿Nomás a los mexicanos? A todos los hombres, ¿verdad? La salvación de Dios es para todos los hombres. No solamente para los que moralmente, ¿verdad? Les falte un poquito. Ningún hombre puede cambiar los términos de la salvación del Evangelio de la Gracia, pero lo que sí puede hacer es rechazarlos. ¿Cuántas personas? Yo les puedo decir, yo le he predicado a cientos o probablemente ya miles de personas en los 32 años que tengo de cristiano. Y han sido menor la cantidad de personas que han entregado su vida a Cristo Jesús que las que lo han rechazado. La gran mayoría de personas rechazan. Hace unos días prediqué el Evangelio, como dijera el Chavo del Ocho, sin querer queriendo. En el lugar donde yo estaba trabajando llegó la hora de dar un estudio. Entonces ya me conecté para dar mi discipulado y me fui a un salón adjunto de donde estaban trabajando las personas que estábamos remodelando un departamento. Y bueno, pues yo empecé a dar ahí mi estudio de la palabra y una de las personas que estaba trabajando lo escuchó y ya cuando pasó todo el estudio que me pregunta, oiga, escuché que usted estaba hablando de la Biblia y de un estudio. ¿Qué? ¿Usted es cristiano? Le digo, sí, yo soy cristiano. Dice, ay, ¿qué estaba enseñando? Dice, porque ahí como que no oíamos muy bien, pero sí escuchamos que hablaba de la Biblia. Y bueno, ¿quieres saber de qué estaba escuchando? Sí, bueno, ya que les empieza a testificar a esta persona, era una mujer, y a su esposo que estaban trabajando juntos. Entonces, por eso les dije que les empecé a predicar así como el chavo, sin querer queriendo. O sea, realmente no estaba en mí el predicarles en ese momento, pero ellos al estar escuchando el discipulado que di, pues se interesaron y bueno, ya les prediqué el Evangelio a estas personas. Entonces, el Evangelio, mis queridos hermanos, es para todas las personas. O sea, la salvación es para todos. Este hombre al que yo le prediqué el Evangelio, pues es un hombre que, vaya, o sea, es uno de los trabajadores que han hecho algunas obras conmigo, pero yo no conocía todo lo que él era hasta que su esposa me lo dijo, ¿no? Y yo dije, ah, caray, pues a quién contraté, ¿verdad? Porque sí, de acuerdo a lo que dice su esposa, pues sí es un hombre que hace muchas cosas malas e incorrectas, ¿no? Incluso, pues él rechaza a Dios y tiene por ahí el culto a la Santa Muerte, etcétera, ¿no? Y yo no me había dado cuenta de eso, pues hasta que una vez ya cuando ahí que estaba cambiando, pues vi su tatuaje, ¿no? Su calaca, ¿no? Entonces, y su esposa, por el contrario, es una esposa que sí muestra más, escucha más las cosas de Dios, ¿no? Incluso tiene familiares que son cristianos y que me dice que los han invitado continuamente por muchos años a la iglesia, pero ellos no quieren ir. Dice, pero sí dejamos ir a nuestros hijos. Dice que sus hijos sí son cristianos. O sea, sus hijos de esta pareja, pero ellos no. Entonces, bueno, espero que poderles seguir predicando del Evangelio. Pero entonces, a lo que vamos es a esto. Ningún hombre puede cambiar los términos de la salvación. Nadie. Pero sí pueden rechazar el Evangelio. El hombre tiene ese poder de decisión. Puede decir acepto o no la salvación de Dios que es en Cristo Jesús. Nosotros no podemos forzar la voluntad de nadie. No lo podemos hacer. Pero nadie puede cambiar el canon, la regla. Así como los judaizantes querían decirlo. Y por eso Pablo en estas palabras parece que va dirigido a los judaizantes, ¿no? Diciéndoles, hey judaizantes, no pueden añadir nada al Evangelio, al único Evangelio de la gracia. Solamente siguiendo, ¿verdad?, esta regla, siguiendo el Evangelio de la gracia, podrán disfrutar de paz con Dios al tener una nueva relación con Dios. Todos por naturaleza
sin ser creyentes, obviamente, pues somos hijos de ira, ¿verdad? Dice Efesios, lo mismo que las demás personas. Y estamos enemistados con Dios todos los días de nuestra vida, hasta el momento en el cual Dios nos llama, nosotros tenemos obediencia al Evangelio, lo aceptamos y entonces hay paz, ¿verdad? Entre Dios y el pecador que se arrepiente. Y eso es parte de la gran misericordia que Dios tiene para nosotros. La paz y la misericordia representan la salvación. Paz en referencia a lo que le estoy diciendo, a la nueva relación que tenemos con Dios y la misericordia de saber que todos tus pecados y mis pecados han sido perdonados y que no vamos a estar en un juicio condenatorio donde se nos va a decir, usted es culpable y al infierno, al lago de fuego. No, no vamos a pasar por ese juicio, ¿verdad? El gran juicio del trono blanco. No va a estar ahí ningún creyente verdadero. Porque seamos buenos, no, porque aceptamos el regalo tan grande de la salvación de Dios que es en Cristo Jesús. Sin importar cuáles sean las convicciones o los logros religiosos de aquellas personas que están separados de Cristo, están enemistados contra Dios. Romanos 8:7 y 5:10 lo dicen claramente. Son hijos de desobediencia, Efesios 2:2. Cada incrédulo está en lucha, en batalla todos los días con su vida, mientras no acepte la salvación de Cristo Jesús, como tú y yo estábamos antes. Cuando Pablo dice aquí, ¿verdad? Paz y misericordia a ellos y al Dios de Israel, se está refiriendo con esa parte del Dios de Israel a los judíos que son creyentes en Jesucristo, aquellos que son descendientes de Abraham, tanto espirituales como físicos. En los versículos 17 y 18, principalmente en el 17, Pablo lanza su última advertencia de esta carta. ¿Se acuerdan que Pablo nos tundió, verdad, de advertencias? Primero, en primer lugar a los judaizantes, pero también en algunos casos a los creyentes. ¿Ok? Vamos a ver el versículo 17 de Gálatas 6. Dice, de aquí en adelante nadie me cause molestias porque yo traigo en mi cuerpo las marcas. ¿De quién? Del Señor Jesús. ¿Ok? Esta última advertencia es para los creyentes, ¿sí? No te dejes influenciar. No provoques, ¿verdad? Molestias. No provoques, no participes de la corrupción que algunos cristianos quieren hacer por hacerle caso a los judaizantes. No contribuyas para corromper el evangelio. Y obviamente al corromper el evangelio y al crear, ¿verdad?, una falsa religión, una falsa doctrina, causaban molestias y aflicciones al apóstol. Muchos de estos creyentes de Galacia habían sido testigos de lo que Pablo había sufrido. Listra, nomás para recordar un poquito, Listra es una provincia, una región de Galacia. Y ahí en Listra, Pablo había sufrido apedreamiento. Lo apedrearon cuando él estaba predicando de la palabra, lo dieron por muerto, lo sacaron arrastrando, ¿verdad? Y lo aventaron a la orilla de la ciudad, ¿verdad? Para que no se muriera dentro de la ciudad de Listra. Y muchos de estos creyentes de Galacia habían sido testigos de eso que le había acontecido a Pablo. Y obviamente, pues a todos nos quedan cicatrices, ¿no? Imagínense recibir no sé cuántas pedradas, no, la Biblia no dice cuántas pedradas recibió, pero para que ya te hayas desmayado y hayas quedado por muerto, ha de ser una buena cantidad y además no solamente pedradas, también golpes y todo, ¿eh? Entonces, su cuerpo quedó con algunas marcas, ¿sí? Con algunas cicatrices de ese evento. Y los judaizantes, perdón, y los cristianos de Galacia habían visto, algunos de ellos habían sido testigos de ello. Entonces, cuando el apóstol Pablo les está diciendo, ¿verdad? Que no me causen molestias. ¿Por qué? Porque yo traigo en mi cuerpo las marcas de Cristo Jesús. Les está diciendo, porque yo he padecido por el Evangelio, aún arriesgando a su propia vida. Cuando yo he estudiado este tipo de pasajes, créanme, así se los digo, hermanos, sinceramente, así mi piel se pone chinita, ¿no? Así finita de la emoción de saber cómo este hermano, este hombre Pablo,
pues no le interesaba absolutamente nada más que servir a Dios, ser utilizado por Dios. No le dice ahí, no, su propia vida no la estimaba, ¿verdad? Como algo bueno, sino no, lo que le interesaba era servir a Jesucristo. Y es hermoso cuando uno puede decir palabras como estas. A lo mejor uno no tiene las cicatrices o las marcas del cuerpo en Cristo, pero sí tiene las huellas del duro trabajo, del cansancio, de trabajar día completos, jornadas exhaustivas, hasta acabar así, ¿verdad? El día tirado en una cama sin saber nada de ti por N horas, después de haber trabajado para Cristo Jesús. Y eso es algo bien hermoso y es algo bien emocionante que los que lo hemos experimentado causa una gran satisfacción que no se compara con nada, absolutamente con nada. De saber que puedas estar en algún lugar tropical a 40 y tantos grados de temperatura y que aunque pareciera fácil enseñar, no lo es tanto como parece, y que te estás ahí deshidratando, pero que tienes el compromiso de enseñar lo poco o lo mucho que Dios te ha dado para que le enseñes a otras personas, es una satisfacción bien grande. Tristemente, esto contrasta con la vida de la gran mayoría de los cristianos de hoy en día. Los cristianos de hoy en día, pues, no quieren dejar sus vidas cómodas, no quieren padecer por la causa de Cristo, no quieren destinar parte de su tiempo a la obra de Dios. Y de veras que eso es una tristeza bien, pero bien grande. ¿Cuántas y cuántas personas se están perdiendo en este mundo porque no les predicamos el Evangelio? Porque no somos nosotros esos pies que vamos, ¿verdad? Y les ayudamos. Y que darles lo que ellos necesitan en ese momento. La comodidad está matando el cristianismo. Fíjense, no lo están matando las divisiones en las iglesias, no lo están matando los grandes pecados escandalosos que los cristianos pueden cometer, no, los está matando su comodidad, los está matando que no quieren hacer a un lado su propio yo y poner en ese lugar de importancia el Señor Jesucristo. Eso es lo que está matando a la iglesia hoy en día. ¿Sí? No lo está matando el virus del COVID, no le está matando las grandes divisiones, no, los está matando la vida cómoda, la vida fácil. Hay un hermano y amigo mío por muchos años que cuando platicamos de este tema, él siempre dice que él está orando porque la iglesia de México empiece a sufrir persecución. Dice, porque recuerda, dice, ¿qué pasó en la iglesia de los Hechos? ¿Cuándo creció más la iglesia en Hechos? Cuando era perseguida. Al principio allá en Jerusalén, pues todos bien, y el Señor le añadía cada día a la iglesia los que habrían de ser salvos, todos los días, ¿no? Pero eso se acabó, eso fue por unos cuantos años, y después de eso empezaron contra ellos a perseguir y tuvieron que salir, ¿verdad? La famosa diáspora, la huida, ¿verdad? De la primera iglesia de allá de Jerusalén. Y ahí cuando iban en esa persecución, a las ciudades, a los lugares donde iban, ¿qué hacían ellos? Predicaban el evangelio. Y crecían, y así llegó el evangelio hasta nosotros. Hoy en día los cristianos sufrimos tanta comodidad que preferimos nuestra comodidad a hacer la voluntad de nuestro Padre, a hacer la voluntad de Dios. Tú pregúntate, ¿qué estoy haciendo yo realmente por Dios? A veces ni siquiera ir a una reunión queremos. Y es más, a veces ni siquiera una reunión virtual, que estás en tu casa, que nada más tienes que agarrar tu teléfono, tu computadora, ni a eso te quieres a veces incluir, ni a esa comodidad queremos renunciar. Hermanos, el tiempo es corto, la vida es más corta todavía, tenemos que aprovechar. Una sola vida tenemos y cada uno de nosotros tiene que decidir en qué la va a ocupar. ¿A qué le has dado prioridad en tu vida? ¿En qué le vas a seguir dando prioridad en tu vida? Porque el tiempo aquí en la tierra se agota.
Pronto tendremos el acontecimiento profético que estamos esperando. El arrebatamiento de la iglesia. ¿Se acabará? Pues la tribulación y todo lo demás. Ya no estaremos aquí, ¿verdad? Para esos momentos. Pero el tiempo es corto. ¿Qué cuentas vamos a entregar cuando estemos ahí frente al Señor Jesucristo? Cuando estemos ahí en el tribunal de Cristo. ¿Recibiremos galardones, recompensas? ¿O seremos salvos? Y estaremos viviendo ahí medio avergonzados en el cielo. En el versículo número 18 y último, dice Pablo: hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Pablo cierra con un broche de oro esta preciosa epístola, la cual él recibió por inspiración de parte de Dios. Y yo quisiera que te lleves esto. Dedica tu vida a Dios. Jamás te vas a arrepentir. Jamás de los jamases. Busca las cosas de Dios. Es la mejor inversión que puedes hacer de tu tiempo y de tu vida. Tu tiempo, tu trabajo, tus dones, tus talentos, tu inteligencia, todos esos son medios nada más para un fin, que sea servir a Dios. Oremos. Padre Santo, gracias de verdad te damos, Señor, porque solamente por la gran misericordia y el gran amor que tienes para con nosotros, has permitido, Señor, que podamos completar el estudio de esta epístola de los Gálatas, Señor. Gracias por toda la enseñanza que nuestros hermanos, Alberto, el pastor Ramiro y tu servidor pudimos, Señor, primero aprender nosotros, Señor, en el estudio exhaustivo de tu palabra, y también, Señor, pues lo que pudimos compartir con todos y cada uno de nuestros hermanos aquí presentes y los que nos están viendo, Señor. Gracias de verdad te damos por ello, y te pedimos, Señor, que tú nos ayudes, que pongamos por obra, Señor, que podamos decir, Señor, como el apóstol Pablo: en mi cuerpo, Señor, traigo las marcas de Cristo, por haber trabajado, por haber servido, Señor. Y si aún tú nos tuvieses como dignos por recibir, Señor, alguna ofrenda física a nuestro cuerpo, algún daño, pues que eso sea para tu gloria, Señor, y para tu honra, Señor. Que dejemos a un lado nuestra comodidad, que dejemos a un lado, Señor, nuestro egoísmo, y pensemos, Señor, en servirte a ti, en entregar nuestras vidas a ti, Señor, sabiendo que el tiempo es corto y que prontamente tú estarás de regreso, Señor, aquí en este mundo para juzgar. Ayúdanos, Señor. Danos fuerza como lo da tu Espíritu Santo para poner por obra, Señor, lo que tú quieres. Que seamos cristianos obedientes, cristianos hacedores, Señor, de tu voluntad. En el nombre del Salvador Cristo Jesús, te damos las gracias por todo. Amén y amén. Hermano.